Intentábamos dinamizar lo que es la realidad deportiva, en este caso con el atletismo, en los colegios, porque creíamos que los colegios son la cuna de cualquier base deportiva de cualquier deporte. También en el inicio pensamos que no solamente tenía que consistir en deporte en sí, sino que tenía que tener paralelo un mecanismo de transmisión de valores. Entonces, esa iniciativa que comenzó en San José se extendió a otra serie de barrios. Se crean esa serie de encuentros donde el más importante es la participación, por lo tanto no buscamos que el objetivo de esto sea que salgan campeones, que saldrán inevitablemente, porque cuando remueves las bases deportivas va a haber chavales con cualidades que obviamente se pueden aprovechar y se pueden reconducir, pero el objetivo es utilizar como excusa el deporte para conseguir que los chavales se construyan como personas, pero además tan importante como que no solamente ellos, sino que sus padres entiendan el deporte gracias a la convivencia compartida en ciertas experiencias con los hijos. Se va a hacer un hermanamiento con una asociación que se llama Sagua Opaña, que está construyendo una escuela para discapacitados en Camerún, porque el tema de los discapacitados en África es algo que no tiene el tratamiento como podamos tener aquí en España de más sensibilidad, ¿no? Que podemos crear mecanismos que de alguna forma puedan proteger a estas personas. Y vamos a utilizar el deporte precisamente para conseguir que esos niños que están participando en la campaña se sensibilicen con este tipo de situaciones que realmente están ahí y no las ven ni tienen ningún tipo de contacto. El objetivo de esto será quizás al final que incluso los propios niños de los colegios acaben representando a su barrio, una competición interbarrios, pero más un encuentro deportivo que una competición. No ver qué barrio es mejor que otro barrio a nivel deportivo, sino movilizar ese espíritu competitivo, utilizarlo en el sentido positivo para que precisamente lo que acabe imponiéndose es que ese afán de competición, pero por participar, sea lo que haga que consigamos niños para este deporte o por cualquier otro. ¿Qué es lo que haremos si lo alcanzamos? Primero, congratularnos, decir que somos capaces y que cualquiera es capaz de, con ilusión en este deporte en cualquiera, movilizar las bases, que es lo que interesa, y plantearnos que esto es algo interesante, que es algo útil tanto para el deporte del atletismo desde la propia federación a la cual yo pertenezco, como para cualquier institución o entidad que quiera utilizar esta red para ese mecanismo de transmisión de valores. Creas algo que puede un día existir sin tu presencia. Es decir, Felipe un día dejará de estar vinculado con el atletismo, por la razón que sea, o las personas que ahora están, pero este sistema, este mecanismo, que viva, que los que están detrás, que lo sigan llevando adelante y que se convierta en algo útil. Si se convierte en algo útil, ya nos podemos dar por satisfechos.